por estar aquí con nosotros esta mañana. Bendice este tiempo, Señor. Guíanos en tu palabra, abre nuestro entendimiento y quítanos todas las distracciones que traemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran su Biblia en San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26. En los últimos dos capítulos, recuerdan, estuvimos estudiando las palabras habladas por Jesús a sus discípulos en el Monte de los Olivos, de lo que ocurrirá en los últimos tiempos. Y lo leímos y lo estudiamos con lujo de detalles, cómo van a ser los últimos días, los cuales son los días que estamos viviendo. Ahora en el capítulo 26, versículo 1, leemos: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es interesante porque esto aparentemente fue un lunes, cuando Jesús dio ese discurso en el Monte de los Olivos. El domingo sabemos que había hecho su entrada triunfal a Jerusalén, conocido como, vulgarmente lo conocemos como el Domingo de Ramos. Ese mismo día Jesús fue al templo y echó fuera a todos los vendedores y los que cambiaban dinero. Y luego leímos que sabemos que se fue a Betania a pasar la noche. Al día siguiente, cuando regresó al templo, los escribas y los sacerdotes le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y cuando Jesús con sus discípulos se alejaban del templo, sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuál será la señal de tu venida y de la destrucción del templo? Y ahí Jesús les dio un gran discurso sobre los últimos días. Y cuando terminó ese discurso, en el versículo 2 de nuestro texto hoy les dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahora, si Jesús estaba hablando sobre esto un día lunes a la noche, entonces ya era martes, porque para ellos el nuevo día comenzaba a las 6 de la tarde y la fiesta de la Pascua sería en 2 días. Entonces pareciera que Jesús hubiera sido crucificado un jueves, lo cual estaría bien porque nos daría los 3 días y 3 noches para que Jesús estuviera en el corazón, recuerdan, en el corazón de la tierra, como Jesús dijo en San Mateo capítulo 12, porque si lo crucificaron el viernes y resucitó el domingo, entonces es imposible que hayan transcurrido 3 días y 3 noches. Pero si fue crucificado el jueves, los 3 días y 3 noches estarían bien. Ahora, hay quienes dicen, he leído comentaristas que dicen que Jesús fue crucificado el viernes, pero que esa semana tuvo 2 días sábados. Y así explican lo de los 3 días y 3 noches. No nos vamos a hacer mucho problema por eso, pero si alguien tiene dudas, cuando lleguen al cielo, le preguntan a Jesús mismo, ¿ok? ¿Para qué vamos a hacer un dogma de eso? Versículo 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. De hecho, en ese tiempo había 2 sumos sacerdotes, Caifás y Anás. Caifás
había sido señalado por el gobierno romano y Anás aceptado por la gente religiosa. Además, Anás era el suegro de Caifás. Versículo 4. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Que querían hacer su mayor esfuerzo para cuidarse de que esto no suceda en el día de la fiesta. Pero en realidad, para que todo esto pudiera cumplir con las tradiciones del Antiguo Testamento, era importante que Jesús fuera crucificado como el Cordero de Dios en el mismo día de la fiesta. Ahora, ellos estaban tratando de evitar el día de la fiesta, pero aún así no hubo forma de que lo pudieran evitar, porque lo apropiado era que sucediese en la fiesta de la Pascua, en la cual recordaban cómo el Cordero fue sacrificado para salvar a los primogénitos de Egipto. Todos creo que han leído esa historia, pero si no la han leído, lo pueden leer en Éxodo capítulo 12. Ahí está la historia de cómo Dios sacó a los judíos de Egipto esa noche cuando pasó el ángel de la muerte y todo eso. Y aquí vemos al Cordero de Dios, Jesús, estableciendo un nuevo pacto de Dios con la gente. Así que era importante que esto sucediera justo en el día en que era conmemorado el Cordero Pascual. Cristo, nuestra Pascua, sacrificado por nosotros. Y estando Jesús en Betania, dice el versículo 6, en casa de Simón el leproso. Simón era un leproso que evidentemente había sido limpiado por Jesús. Hay quienes dicen, quienes creen, no está en ninguna parte en la Biblia, pero hay quienes creen que este Simón el leproso era el papá de Lázaro, Marta y María. No sabemos, pero sí sabemos que estando Jesús allí, versículo 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? El Evangelio de Juan nos dice que el discípulo que declaró esto fue Judas Iscariote. Y que la mujer que derramó el perfume fue María, la hermana de Marta y de Lázaro. Ahora, cuando la mujer vino y derramó este perfume tan caro sobre Jesús, debía haber tenido un valor semejante a varios miles de dólares. Judas se indignó y dijo, ¿para qué este desperdicio? Juan capítulo 12 nos dice que Judas dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido en 300 denarios y dado a los pobres? ¿Recuerdan? Semanas atrás dijimos que un denario era el sueldo de un día de un trabajador. Así que 300 denarios era mucho dinero que pagaban por un frasco de perfume. Casi un año de sueldo de un trabajador. Pero Juan escribió que Judas no dijo eso porque estuviera preocupado por los pobres. Sino, Juan capítulo 12, versículo 6, Juan dice, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas Iscariote era encargado de llevar el dinero de los discípulos y de Jesús. Así que, si todo ese dinero entraba en la bolsa, tenía más para sustraer. Mateo
obviamente aquí dice que los discípulos dijeron, versículo 9, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Jesús consideró el derramamiento de perfume sobre su cuerpo como un anuncio de su muerte. Claro, ellos tenían tradiciones que preparaban los cuerpos para la muerte. Y esta mujer lo que está haciendo es derramando este perfume y que tan costoso, tan valioso. Y versículo 3, fíjense la importancia que le da Jesús a esto. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¡Wow! Y es verdad, cada vez que esto se comparte, cada vez que esto se lee, estás viendo lo que esta mujer hizo por Jesús. De manera que Judas fue reprendido duramente por Jesús, por lo que dijo, ¿no? Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Quizás se enojó por lo que dijo Jesús, ¿no? Pero piensen esto. Esto es algo que a mí no sé, no lo puedo entender verdaderamente. 3 años Judas había caminado con Jesús. Había visto las maravillas que Jesús hacía, los milagros. Había sido elegido por Jesús como uno de sus apóstoles para ser enviado a llevar el evangelio al mundo. Y así todo se ofrece para entregarlo por dinero. Yo creo que lo que Dios quiere mostrarnos aquí es la capacidad de maldad que tiene el ser humano. Una y otra vez vemos en la Biblia casos de gente que caminaban con Dios, amaban a Dios y luego cometen cosas que se hace difícil entender. Hay infinidad de casos en la Biblia, comenzando con Adán y Eva. La Biblia dice que Adán caminaba y conversaba con Dios y de repente quiere ser como Dios. El rey David amaba a Dios. Era conocido como el enamorado de Dios. Escribía salmos hermosos a Dios. Y de repente toma la mujer de uno de sus soldados, se acuesta con ella, la deja embarazada y luego para tapar su pecado hace una serie de locuras hasta matar al marido de la mujer, a Urías. Una cosa tras la otra, todo planeado para cubrir su pecado y que nadie se dé cuenta. No solo David, su hijo Salomón. Dios le había dado la mayor sabiduría de todos los seres humanos. Salomón escribió los Proverbios. Era un hombre sumamente inteligente. Incluso fue elegido por Dios para construir el primer templo de los judíos. Y así todo, Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, 300 amantes, en contra de la voluntad de Dios. Mujeres de diferentes países que adoraban a diferentes dioses, lo cual llevó a Salomón a permitir altares a dioses paganos en Israel. Lo que yo puedo ver es la capacidad de maldad del ser humano que no tiene límites. Una vez que el hombre peca,
hace lo imposible para cubrir su pecado. Hasta hace lo impensable. Judas fue a ofrecerle a los principales sacerdotes para entregar a Jesús por unas monedas de plata. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. 30 piezas de plata era un precio que estaba predicho o profetizado en una profecía en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, en el capítulo 11. También fue dicho por Zacarías que la plata sería echada en la casa del Señor y usada para comprar el campo del alfarero. Zacarías 11, 12 y 13 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Aquí en nuestro texto leemos que Judas se vuelve en contra de Jesús y busca la oportunidad para entregarlo, cumpliendo la profecía de Zacarías. Como tantas otras profecías se cumplieron con Jesús. Versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Nuevamente, recordamos que para los judíos en ese tiempo, los días no comenzaban a la medianoche como ahora. Sus días comenzaban con la puesta del sol alrededor de las 6 de la tarde. Así que celebraron esa noche la cena de la Pascua juntos. Pero ese día continuaría hasta el anochecer del día siguiente. Así que el primer día de la fiesta de la Pascua vinieron los discípulos y prepararon la comida para la Pascua. En ese entonces no era como ahora cuando tomamos un poco de pan y tomamos la copa para la Santa Cena, la comunión. Para ellos era una gran fiesta. Asaban un cordero, lo comían acompañado de varias otras cosas, lo cual era una gran fiesta. De manera que al anochecer, cuando todo estaba listo y preparado, entonces comieron la cena de la Pascua con Jesús. Eso, por supuesto, fue la noche en que Judas llegaría al huerto de Getsemaní y al día siguiente, el día de la fiesta de la Pascua, es cuando Jesús fue crucificado. Versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Ahí les vino el miedo. Uno a uno les preguntaba, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay, ¿qué está diciendo? Yo voy a morir, me van a entregar, está escrito que va a ser así. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¡Wow! Qué cosa tan fuerte para ser dicha con respecto a una persona, ¿no? Pero, ¿cómo
se podría haber dicho con respecto a cualquier persona que entregara a Cristo. Era la manera de decirlo. Además, creo que esto encaja muy bien con cualquier persona que rechace aceptar a Jesús. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. En otras palabras, mejor sería no haber nacido que nacer, vivir y rechazar la provisión de Dios para nuestra salvación. Sería mejor no haber nacido que rechazar el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasa con los que no aceptan a Cristo Jesús? Bueno, lean el Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18. Ahí está lo que les pasa. Versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed esto, esto es mi cuerpo. Bueno, aquí Jesús simbólicamente relaciona el pan partido con su cuerpo. Y digo simbólicamente porque hay gente todavía que cuando está comiendo del pancito de la hostia piensa que está comiendo literalmente el cuerpo de Jesús. No, es un acto simbólico. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, o sea, para perdón de los pecados. Y presten atención esto a aquellos que todavía les dan al trago. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lo está diciendo todo, ¿no? Aquí Jesús instituye lo que comúnmente es llamado la Cena del Señor o la comunión, observada por nosotros en Calvary Chapel el primer miércoles de cada mes, cuando comemos el pan partido, tomamos la copa, recordando a Cristo Jesús. Su cuerpo partido por nosotros, su sangre derramada por nuestros pecados, recordando el nuevo pacto que Dios ha establecido en la sangre de Jesús. El antiguo pacto fue establecido por Moisés en el Antiguo Testamento, ese pacto por el cual la gente se relacionaba con Dios, la gente se acercaba a Dios a través del sacerdote, quien a su vez ofrecía un sacrificio por la persona y por sus pecados. Jesús dijo: estamos estableciendo un nuevo pacto, un nuevo acercamiento a Dios. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y este acercamiento sabemos que es a través de la sangre derramada en la cruz por Cristo Jesús, para que a través de Él seamos capaces de llegar a Dios y relacionarnos con Él. La base completa del pacto de Dios con el hombre es tener una relación con Él, el hombre con Dios. Tener la base por medio de la cual podemos ir a Dios y relacionarnos con Él. Dios ha establecido el camino para que todos podamos ir a Él. Y a través de Cristo Jesús y la sangre que Él derramó por nuestros pecados, Cristo está estableciendo a través de este memorial de la Pascua aquello a lo cual la Pascua siempre apuntó. Ellos observaban el sábado y las lunas nuevas. El apóstol Pablo dijo:
todo lo que es, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero la sustancia, el cuerpo, es de Cristo. Eso está en Colosenses capítulo 2. Todas las reglas de las fiestas de la Pascua en el Antiguo Testamento miraban hacia adelante, al Cordero de Dios, que daría su vida por los pecados del mundo y que establecería un pacto por medio del cual el hombre, a través de él, podría formar parte de una unidad con Dios. Bueno, ese hermoso pacto por medio del cual nosotros podemos ir a Dios a través de Cristo Jesús. Ahora miramos hacia adelante, hacia aquel día en que beberemos de la copa en el reino de su Padre junto a Él. Vamos a tener una cena maravillosa y vamos a estar allí con Jesús en el reino de Dios. Y fíjense lo que dice en el versículo 30. Algo que me encanta esto. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Me hubiese encantado que hubiesen grabado ese momento y hoy tener un CD de Jesús cantando con sus discípulos. ¿No les encantaría? Ahora, ¿qué cantaron? Los 12 cantores que estaban ahí, porque eran los 11 discípulos que quedaban, porque Judas ya no estaba, y Jesús. ¿Qué cantaron? ¿Alguien sabe? Cantaron el Salmo 136. Según la tradición judía, el Salmo 36 era un salmo que se cantaba tradicionalmente antes de la Pascua. Vayan conmigo al Salmo 136. Vamos a leer solamente 5 versículos, porque son 26 versículos y cada versículo, el final del versículo es lo mismo. Y vamos a ver allí lo que cantaron esa noche. Nosotros no van a querer que yo lo cante, ¿no? Pero lo vamos a leer. ¿Estamos ahí? Salmo 136, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre su misericordia. Y aquí una persona, quizás era Jesús, el que decía las primeras frases y el coro, los demás, dirían, porque para siempre su misericordia, me imagino. Alabad al Señor de los señores, y todos decían, para siempre su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Hermoso, ¿no? Alabando a Dios. A ver cuándo te la sacan esa, ¿eh? Cantaban este salmo que declaraban la maravilla misericordiosa, o sea, la maravillosa misericordia de Dios. Ahora, recuerden esto, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad y la demostración de la misericordia de Dios para nosotros, para el hombre, vino a través de Cristo Jesús. Nadie más que Él. No fue San Juditas Tadeo ni nada por el estilo. Versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, o sea, les está diciendo exactamente lo que después pasó, ¿no? Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedrito. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Pedro no se quedó con esa. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.